José.G., el narco de la Alcudia, ha confesado. Fue él quien mató a sangre fría a un antiguo miembro de su banda, al que obligó a arrodillarse para dispararle en la cabeza a cañón tocante en abril de 2010. Tras la ejecución de Octavio Ortega, Pepito, uno de los grandes señores del hachís, huyó a Marruecos, a refugiarse entre amigos de negocios, y no pudo ser detenido hasta 2015. Casi 14 años después de aquel crimen, ha admitido en el juicio que fue él quien apretó el gatillo para ahorrarse la mitad de la condena. Esta es su historia. Crónica Criminal, con Teresa Domínguez. Pepito no parece nombre de narco. Sin embargo, detrás de esas 6 letras que evocan a un inocente niño en la fila del patio en su primer día de clase en un septiembre cualquiera de la España gris de hace medio siglo, se oculta toda una leyenda del narcotráfico en Valencia y un peligroso y escurridizo hombre que lleva siendo perseguido por la Guardia Civil desde finales del siglo pasado. Ahora, Pepito, José P.G., se ha sentado por fin en el banquillo de los acusados para responder por el único delito de sangre con el que la policía española ha sido capaz de relacionarlo: la ejecución, tras ponerlo de rodillas y de un solo tiro en la cabeza, de Octavio Ortega, un traficante de Carlet, antiguo miembro de su grupo, con el que tiene una disputa por, según dijeron, un piso. Ocurrió a plena luz del día, sobre las 14:30 horas del 20 de abril del 2010, en la partida La Garrofera de Guadassuar, muy cerca del almacén que el narco usaba desde hacía más de una década como guardería, es decir, el lugar donde escondía toneladas y toneladas de hachís que le traían desde el Rif marroquí para distribuirla por España y buena parte de Europa. Pero ese es otro sumario. La causa judicial por asesinato contra José P.G., que incluso se construyó en sus buenos momentos una fortaleza en las afueras de Alcira, en la partida del Torrechó, muy cerca del Hospital de la Ribera, sobre una loma bien visible para demostrar poderío y exhibir impunidad, empezó a gestarse ese 20 de abril de hace 14 años en Guadassuar, con la ejecución de Octavio ante la mirada aterrorizada de su propio hermano Ernesto y de los 3 secuaces que habían acompañado a ambos a la cita con Pepito. Pero ha viajado por media España, parte de Europa y casi todo Marruecos, antes de ser depositada sobre la mesa de los 3 magistrados de la sección quinta de la Audiencia de Valencia que han enjuiciado al presunto narco de la Alcudia. Un complejo y accidentado periplo judicial y policial que no habría sido posible sin la tenacidad y la constancia, más que conocidas, del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia. Cuando se produjo ese crimen, por el que la Audiencia de Valencia primero en septiembre de 2018 y el Tribunal Supremo después, en enero del 2020, ya había condenado a 5 de los 8 implicados, ahora lo serán Pepito y su primo, entre comillas, y lugarteniente, Sergio R.B. alias Perkins. El octavo de ese grupo se mató en un accidente de tráfico en Carlet en septiembre de 2016. Cuando se produjo ese crimen, decíamos, el narco de la Alcudia llevaba 5 años huido de la justicia. Agentes antinarcóticos del EDOA de la Comandancia de Valencia, esto es, el equipo de delincuencia organizada y antidroga, junto con la entonces jueza de instrucción número 1 de Carlet, habían puesto en marcha en diciembre de 2002 una compleja y ambiciosa investigación bautizada como Operación Grillos, jugando precisamente con el alias de su líder para poner coto a la organización comandada por Pepito. A lo largo de casi 2 años, los agentes realizaron numerosas incautaciones, más de 25 toneladas de hachís, y detenciones, unas 62, que culminaron el 10 de septiembre de 2004 con los últimos 29 arrestados, después de interceptar un camión con 4.600 kilos de hachís en la autovía A3 entre Cheste y Godelleta, y solo 4 días después de haber apresado a otros 3 miembros de la banda tras naufragar en el estrecho cuando iban desde Murcia a Marruecos a bordo de una lancha a cargar droga, precisamente la lancha que se averió en alta mar. Los 29 ingresaron en prisión. Antes que ellos, habían sido encarcelados en julio de este año otros 7 miembros de la organización tras un nuevo mazazo al grupo en el que resultó herido de extrema gravedad un guardia civil de policía judicial al que arrollaron con un todoterreno en el que escaparon del puerto deportivo Mar y Montaña en Altea al verse sorprendidos en plena descarga de hachís. Entre los últimos detenidos en septiembre de 2004, en esa fase final de la Operación Grillos, estaban el propio José.G. y su mujer, además de su círculo más estrecho de secuaces. Había sido apresado en la madrugada del viernes 10 de septiembre de 2004 y al día siguiente, sábado, fue conducido a su casa, pero no a la mansión Fortaleza, con almenas incluidas que se había construido en Alcira, una inmensa propiedad de 1.400 metros cuadrados habitables, distribuidos en 3 plantas y dotada con todo tipo de lujos y sistemas de seguridad y videovigilancia. Ese día, el del registro lo llevaron esposado a otra casa más modesta en su Alcudia natal.
Al llegar, pidió que le dejaran cambiarse de ropa, para lo cual el agente que lo custodiaba accedió a quitarle los grilletes. Pepito, un tipo alto y fornido, que practicaba y ha seguido haciéndolo en prisión full contact y boxeo, salió corriendo como alma que lleva el diablo. Los dos guardias que lo custodiaban salieron corriendo tras él. El más rápido lo alcanzó y cuando trataba de inmovilizarlo, el narco le lanzó un puñetazo en el tórax que le derribó. Sufrió triple fractura de codo. Aún así se levantó y continuó la persecución. Pepito, seguido de cerca por el otro agente, siguió su frenética huida, saltó una acequia, atravesó campos y luego cruzó la autovía sorteando los vehículos que circulaban a más de 100 km por hora. El segundo guardia también. Al otro lado de la carretera lo alcanzó y forcejearon. Según diría después Pepito, en esa lucha le quitó el arma y le encañonó, algo que jamás se ha probado. La chulería del narco incluso le llevó a decir que no había matado al guardia porque no había querido, algo que el agente siempre ha negado. Lo cierto es que escapó y los dos agentes lesionados. 2 meses después, fue detenido en Madrid por la policía local en una intervención casual. Curiosidades de la vida. El Volkswagen Golf negro, al volante del cual lo pararon ese día en la capital madrileña, estaba a nombre de Octavio Ortega, su amigo de Carlet, ese al que acabaría ejecutando fríamente en lo alto de una loma de Guadassuar 6 años más tarde. Pero eso vendrá un poco más tarde. Tras esa detención, fue a la cárcel por narcotráfico. Cumplió los 2 años de prisión provisional y, visto que el juicio no llegaba, el juzgado optó por no prorrogar la prisión y lo dejó en libertad provisional, y él desapareció. La Guardia Civil no volvió a saber de él hasta ese 20 de abril de 2010, cuando apretó en persona el gatillo de una pistola del calibre 9 después de colocar el cañón contra la coronilla de Octavio, justo cuando lo tenía arrodillado ante él, tras interceptarlo y acorralarlo en el momento en que huía a la carrera cuesta arriba de la mansalva de tiros que el grupo de Pepito les dirigió a él, a su hermano Ernesto y a los 3 hombres que los acompañaban, utilizando 3 armas distintas. Ocurrió durante la trampa mortal para los de Octavio, en que se convirtió aquella cita en Guadassuar, acordada horas antes por teléfono entre aquel y Pepito, para que el primero, esto es Octavio, le devolviese al segundo, al de la Alcudia, un piso propiedad de este último en Benimodo. Después de esa ejecución en toda regla, Pepito se volvió a evaporar. Mientras el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Valencia detenía a 5 de los 8 presuntos implicados, Pepito, su hermano Juan Luis G.P., conocido con el alias de El Gamba, y su primo y lugarteniente Perkins, hacían las maletas y escapaban al lugar donde más seguro se sentía el traficante, Marruecos. Allí, en Casablanca, fue bien acogido. Tenía buenos amigos. En 2013, los agentes de homicidios de Valencia lograron la primera información fiable que situaba a los 3 fugitivos en el país alawita, amparados y protegidos, claro. Se puso en marcha una nueva operación policial, bautizada como Desired, deseado en inglés. El primero en caer en la red fue el Gamba. Eran las vísperas de la Navidad de 2014. En febrero de 2015 eran apresados Pepito y Perkins, que compartían vivienda en Casablanca. Ocurrió justo cuando la entonces mujer de José P.G. llegó a la mítica ciudad marroquí para pasar unos días con su marido. Los 3 hombres fueron enviados a 2 cárceles marroquíes distintas, Perkins y Pepito a una, y el Gamba, por separado, a otra. Traerlos a España iba a ser harina de otro costal. Aunque tardó, Juan Luis sí pudo ser extraditado a tiempo de ser juzgado y condenado junto con los otros 4 incriminados en la ejecución de Guadassuar. Les cayeron 11 años por el asesinato de Octavio, otros 11 por los asesinatos intentados de 2 de los hombres de este, que recibieron sendos tiros, uno en un glúteo y el otro en una pierna, cuando huían ladera arriba de los disparos de Pepito y los suyos, y otros 11 meses por la tenencia ilícita de las armas empleadas, pistolas, revólveres y al menos una escopeta. Una considerable rebaja de lo que pedía inicialmente la Fiscalía, ya que el tribunal les concedió el atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre el crimen y el juicio. Enviar a España a Pepito, el hombre acusado de haber movido cientos de toneladas de hachís en poco más de una década, y a Perkins, su eterna sombra, costó bastante más. Las autoridades marroquíes, dicen las malas lenguas, que el de la Alcudia tenía muy buenos amigos en puntos estratégicos del sistema político, policial y judicial de ese país. Las autoridades marroquíes, por tanto, retrasaron ese momento cuanto pudieron, alegando delitos cometidos en territorio africano, pero finalmente accedieron a entregarlos a la justicia española. José.G. fue extraditado el 13 de noviembre de 2019 y Perkins un mes después, el 11 de diciembre de ese año. El cabecilla de la red recaló primero en la cárcel de Castellón, pero por poco tiempo. En este par de años que lleva en penales españoles, ha recorrido las prisiones de medio país. La razón, como jefe de una organización criminal, está clasificado en el fichero de internos de especial seguimiento, el llamado FIES, que aglutina a los presos más conflictivos y a los potencialmente más peligrosos.
Este 9 de abril de 2024, casi 14 años exactos después de la muerte del que hubo un tiempo que formó parte de su organización, Pepito se ha sentado por primera vez en el banquillo para responder, junto con Perkins, de aquel ajusticiamiento a sangre fría, por el que la fiscal pedía inicialmente para ambos 48 años y medio de cárcel, los mismos que había rebajado unos años antes. Esos 48 años y medio de cárcel se distribuyen con 19 por el asesinato consumado, 14 por cada uno de los dos intentados y año y medio por la tenencia ilícita de armas. Todo estaba preparado para el inicio del juicio. Sus abogados y los de Perkins, con los penalistas valencianos Miguel Ferrer y Patricia Cogollos al frente, habían estado intentando pactar un acuerdo de conformidad. Esto es, Pepito debía reconocer los hechos tal como los relataba la Fiscalía, que se basaba a su vez en la investigación del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil y en la sentencia que condenaba a los otros 5 ya juzgados con ese mismo relato. Y a cambio, la condena se le quedaría como a aquellos, tanto a él como a Perkins, en 23 años y medio y no en los 48 y medio de la fiscal, igual que a los otros 5. En el penal, en una pequeña ciudad de Castilla y León, hace 2 semanas, Pepito dio el ok a los letrados. Pero llegó el día del juicio y Pepito se cerró en banda. Se negaba a figurar como autor material y pretendía que la fiscal difuminara la autoría en su escrito. Pedía un imposible, entre otras cosas porque la sentencia contra los 5 implicados juzgados en 2018, que ya es firme después de que la confirmara el Tribunal Supremo en abril de 2020, lo deja muy claro. Todos participaron, pero fue Pepito quien apretó el gatillo. Afirmación que los testigos siguen manteniendo a día de hoy y iban a mantener en el juicio. La negociación de los abogados con el narco, en uno de los calabozos del sótano de la Ciudad de la Justicia, fue tensa, dura y en algunos momentos algo más que eso. Pero acabó cediendo, eso sí, al cabo de 2 horas. Así, el juicio que debía de haber empezado a las 10 de la mañana dio comienzo a las 12:30, con 2 horas y media de retraso, en consonancia con esas dilaciones de la propia causa, que en este caso tienen más que ver con la tocata y fuga constante del reo que con la lentitud habitual de la Administración de Justicia. Tanto sus abogados como el tribunal, con la presidenta de la sección quinta de la Audiencia de Valencia al frente, o la fiscal y la acusación particular, estuvieron en un ay hasta que por fin Pepito soltó un lacónico sí cuando la magistrada le preguntó si admitía los hechos tal como acababa de leérselos la fiscal, igual que acababa de hacer con su antaño guardaespaldas, Perkins, asomado a la pantalla del monitor a través de la videoconferencia desde la cárcel donde cumple condena. Por cierto, pese a aquella estrecha relación entre ambos, Pepito apenas se giró una vez y le dedicó una mirada de unos pocos segundos a su antiguo amigo y compañero de andanzas. Así que sí, a regañadientes, pero cumplió. José P.G., el narco de la Alcudia al que todos conocen como Pepito, admitió con ese sí ante la presidenta de la sección quinta de la Audiencia de Valencia y los otros 2 magistrados de la sala que componían el tribunal, que fue él quien apretó el gatillo y ejecutó a Octavio Ortega después de tenerlo arrodillado ante él. No es un final épico para un caso que ha costado casi 14 años, pero ese reconocimiento ha permitido ya a ambos que la pena global se vea reducida a menos de la mitad, igual que sucedió con los 5 primeros condenados. En el nuevo escrito de la fiscal, el que Pepito admitió con el sí, redactado por la acusadora pública apenas unos minutos antes del inicio de la vista, se mantiene el relato de los hechos, pero con la mitad de pena. Esto es, en vez de los 48 y medio iniciales, 23 y medio, 11 por el asesinato de Octavio, 11 por los 2 asesinatos intentados de los 2 heridos, es decir, 5 años y medio por cada uno de ellos, y 11 meses más por la tenencia de armas. Cuando José P.G. dio ese sí definitivo, era la 1:15 de la tarde, apenas 45 minutos después del inicio del juicio. Gracias a ello, Perkins fue desconectado de la pantalla y Pepito conducido de nuevo por 2 agentes de la Policía Nacional al calabozo de la Ciudad de la Justicia, paso previo para regresar al penal castellano-leonés. Para ellos, el juicio había terminado, ya que renunciaron a seguir presentes y a su derecho a la última palabra. Pero la fiscal quiso que la vista siguiera, aunque fuese someramente para varios testigos, para dejar las cosas claras y bien atadas. Entraron a declarar 3 de los testigos de aquellos hechos, entre ellos los 2 hombres de Octavio que resultaron heridos por disparos. Los 3 fueron tajantes. Admitieron no haber visto a Pepito apretar el gatillo, porque o bien estaban corriendo como posesos loma arriba para escapar de la lluvia de tiros que les dirigían los atacantes, o ya se habían tirado entre la maleza para que no los remataran. Pero sí escucharon, con claridad. Los 3 lo afirmaron sin dudar. El que le dijo a Octavio, arrodíllate, fue Pepito. Era su voz, seguro, y luego se escuchó un solo disparo. Uno de ellos llegó más lejos al describir que la víctima solo llegó a decir «ya está bien, ya está bien». No le sirvió de mucho. Justo después, la detonación. Una sola. Luego fue el turno de los 3 guardias civiles del Grupo de Homicidios y de Criminalística.
sus declaraciones tampoco dejaron ninguna duda. Los testigos les reconocieron desde el principio a Pepito como autor material del asesinato, y los rastros de sangre y disparos, residuos, metralla, casquillos y restos de proyectiles, reflejan que unos, los que salieron peor parados, huían terraplén arriba, y otros disparaban sobre ellos mientras los perseguían. Y que alcanzaron a Octavio tras 800 metros de carrera cuesta arriba porque, según dijeron sus propios hombres, fue más lento que los demás. Ahora ya solo queda hacer oficial esa sentencia de 23 años y medio de cárcel por la ejecución de Octavio. Crónica Criminal con Teresa Domínguez.